Es un gozo poder estar aquí y poder venir un poco más seguido. Realmente es una gran bendición y quisiera invitarles a que por favor me acompañen en sus Biblias en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. En esta mañana vamos a ir a varios pasajes de la Escritura, pero me gustaría que leyéramos y que lo tengamos siempre en mente, porque resume el tema de todo lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la integridad del creyente y el temor al hombre. Y dice Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad hoy de poder escuchar tu palabra, Señor. Sé tú usándome en medio de mis debilidades, Señor, y a pesar de mí. Y sé tú con tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros, que podamos crecer en amor a ti, Señor, y ser avivados y que podamos recibir tu palabra y abundar en fruto para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si empezar este sermón sobre el temor al hombre citando un chiste clásico de Jerry Seinfeld. No sé qué van a empezar después de mí, no sé cómo iniciar un sermón, que soy mundano a citar a un comediante secular. Pero como este sermón se trata sobre el temor al hombre, sobre nuestro llamado a la integridad y abandonar el temor al hombre, y como necesito eso tanto como tú, yo venceré mi temor a que el siguiente comentario no te llame la atención y no resulte llamativo como una buena introducción. Y mi temor a que pienses cosas de mí que yo no quisiera que pensaras, ¿no? Este comediante Jerry Seinfeld, en uno de sus clásicos de comedia, él decía algo que me llamó la atención. Él decía lo siguiente: vi un estudio que dice que hablar en frente de un público es considerado el temor número 1 por la persona promedio. Temor número 1. Encontré eso asombroso. El temor número 2 fue la muerte. Esto significa, para la persona promedio, que si tienes que estar en un funeral, vas a estar mejor en el ataúd que dando unas palabras sobre el fallecido. Y sabemos por qué esta idea puede resultar un poco divertida, ¿no? Y puede resultar curiosa. Revela una realidad sobre nosotros de la que preferimos reírnos cuando es inevitable ignorarla, antes que reflexionar acerca de ella por lo incómoda que resulta, y es la realidad del temor al hombre. Todos conocemos de cerca el temor a lo que otros vayan a decir de nosotros. Todos conocemos de cerca el temor a lo que otros vayan a opinar de nosotros, a lo que otros puedan hacernos, el temor a ser rechazados, el temor a ser menospreciados por los demás. Es decir, todos nosotros tenemos una idea de a qué se refiere la Biblia cuando habla del temor al hombre. Cuando lo dice en el pasaje que leímos, por ejemplo, Proverbios 29, 25, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. La palabra que aquí se traduce como lazo se refiere a una trampa para animales, y la idea es que el temor al hombre es así, es una trampa que te paraliza, una trampa de la que no puedes escapar, una trampa que te va drenando la vida, que te impide respirar, que te impide moverte, que te quita toda libertad verdadera. Cuando tú eres presa del temor al hombre, tú no eres una persona en verdad libre. La idea de temor en la Biblia también implica ver a algo como grande, como asombroso, como temible, y depositar tu confianza en eso al mismo tiempo. Por eso la Biblia habla tanto sobre el temor al Señor, el temor a Dios como el principio de la sabiduría. Así que el temor al hombre puede definirse como lo hace un libro del consejero cristiano Ed Welch. Él tiene un libro que se titula así: Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Qué buena definición. El temor al hombre es eso. Es cuando en nuestras mentes las personas terminan siendo más importantes que Dios, y nos importa más lo que dicen los demás que lo que diga Dios. Y nosotros como cristianos no podemos vivir en integridad
si vivimos esclavos y cayendo constantemente en ese temor. Este temor puede estar detrás de nuestras palabras y acciones. Ejerce una influencia profunda en nosotros que muchas veces no nos damos cuenta, pero está allí. Puede estar detrás de la forma en que nos vestimos, puede estar detrás de las cosas que compartimos en WhatsApp, puede estar detrás de la forma en que servimos en la iglesia, puede estar detrás de la forma en que tomamos decisiones sobre nuestro futuro, la forma en que nos arreglamos antes de salir de casa y hasta la forma en que a veces nos dejamos crecer una barba para aparentar ser más sabios. Vivimos en una cultura, hermanos, que fomenta el temor al hombre. Podemos observarlo, por ejemplo, en las redes sociales. Yo he tenido el privilegio de escribir un libro sobre esto y allí hablo sobre cómo estas plataformas están diseñadas para hacernos adictos al explotar en nosotros nuestra sed de aprobación social. Y aprovechan eso para su beneficio económico. Así que seguramente ya sabes algunas cosas sobre el temor al hombre, porque todos nosotros lo hemos experimentado. Y has empezado a ver, si estás escuchando esto, lo esclavizante que resulta. Pero si no crees que el temor al hombre es una cosa seria, considera lo siguiente. Piensa en cómo el temor al hombre impulsa a incontables personas en el mundo y en la iglesia a presentar una imagen editada de nuestras vidas en internet o fuera de internet y volvernos esclavos de mantener las apariencias ante los demás. Piensa en cómo el temor al hombre nos empuja a mentir para ganar el me gusta de la gente, digital o en persona. Piensa en cómo el temor al hombre nos lleva a vivir infelices y distraídos, preocupándonos en exceso por lo que piensan los demás, a tal punto que cuando publicamos algo en redes sociales o en WhatsApp o en un estado, en lo que sea, nos cuesta evitar entrar de vez en cuando para ver quién le dio me gusta o quién comentó algo. Piensa en cómo el temor al hombre nos lleva a asumir compromisos en exceso porque no sabemos decir que no. Porque nos preocupa que vayan a pensar los demás. Piensa en cómo el temor al hombre nos hace más solitarios. Porque preferimos la aprobación social que conseguimos fácil en internet. Eso pasa con muchos adolescentes. Y con adultos también. Preferimos esa aprobación fácil que publicamos algo y mis amigos le dan me gusta, que lidiar con la gente cara a cara. Donde no todo el mundo le da me gusta a lo que yo pienso, o lo que yo digo, o lo que pasa por mi mente, o lo que yo publico o comparto. Y piensen cómo esto nos impide ser honestos y madurar en relaciones reales con otras personas, ya que queremos siempre mantener nuestras apariencias. Piensa también en cómo este temor al hombre nos debilita espiritualmente al impedirnos confesar nuestros pecados a un hermano que pueda aconsejarnos con la palabra, que pueda orar con nosotros porque tenemos temor. Piensen cómo el temor al hombre también nos empuja a ser fariseos modernos. Nos mueve a señalar nuestra virtud y a vivir en piedad para ser vistos y estimados por otros en la iglesia o en la calle. Incluso nos lleva a ser más odiosos al señalar y condenar las fallas de otros para elevarnos como personas más virtuosas y justas. Los fariseos en la Biblia tenían temor al hombre y de eso vamos a hablar un poco más adelante. Piensen también en cómo el temor al hombre muchas veces nos lleva a comportarnos como piadosos en la iglesia, como personas íntegras en la iglesia, que oran, que leen la Biblia, mientras en lo privado de nuestros hogares no vivimos para Dios. Piensa en cómo el temor al hombre nos lleva a compararnos constantemente con los demás y ver cómo podemos lucir mejor. Piensa en cómo el temor al hombre nos lleva a cambiar nuestras convicciones por la presión de los demás. Piensa en cómo el temor al hombre nos impide servir con más entrega en la iglesia. Cuando nos preocupa que nuestros hermanos nos conozcan de cerca y vean nuestras fallas. O cuando nos preocupa que el mundo de afuera nos vea como religiosos o dogmáticos, porque nos importa demasiado lo que piensan los demás. Piensa en cómo el temor al hombre muchas veces nos impide hablar de la Biblia y del Evangelio en el trabajo, en la facultad, porque no queremos que nos tachen como el religioso del grupo o que nos miren mal después.
Estamos más interesados en no lucir mal ante los ojos de los demás que en la salvación de los demás. Y yo creo que podemos pasar toda la mañana continuando con ejemplos y ejemplos y ejemplos de cómo puede lucir el temor al hombre en nuestras vidas. Por eso no es de extrañar que Pablo haya escrito lo siguiente en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Él decía: busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. No podemos tener a Cristo como Señor de nuestras vidas si dejamos que otras personas sean señores para nosotros cuando vivimos para la aprobación de ellos. El temor al hombre es un pecado persistente, es un pecado sigiloso, y no creas que por venir a la iglesia y ser creyente ya eres totalmente libre de caer en sus garras y caer en esta tentación. Considera, por ejemplo, el ejemplo del apóstol Pedro. Fue el temor al hombre lo que lo llevó a negar a Jesús. Y también fue el temor que más adelante lo hizo tropezar en la fe y ser de tropiezo para otros al actuar de una forma contraria en el Evangelio, como leemos en Gálatas 2, que te invito a estudiar en casa. No podemos leerlo con detalle. Pero Pedro tropezó por el temor al hombre y arrastró a otros en el error. Tenía miedo de qué decían los cristianos judíos si lo veían a él compartir con gentiles. Fíjate, fue el temor que hizo tropezar a Pedro. Ese es el temor que puede hacerte tropezar y fallarte también como creyente. Como un creyente que eres llamado a vivir en integridad para la gloria de Dios, para que otros conozcan a Dios por medio de tu vida y lo adoren también. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de síntomas o evidencias del temor al hombre, pero ¿cómo podemos realmente definir este pecado? ¿Y cómo podemos hacerlo morir? Cuando entendemos lo que la Biblia enseña sobre el temor al hombre, podemos ver que se trata claramente de una idolatría. Se trata de poner algo más, en este caso a otras personas y la opinión de ellas, en el lugar que solo merece Dios en nuestras vidas. Y yo defino esta idolatría y temor de la siguiente manera. El temor al hombre es el pecado de escuchar a los hombres antes que a Dios. Es el pecado de confiar en los hombres antes que en Dios. Y es el pecado de buscar la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Y en el resto de este sermón quiero que vayamos principalmente a 3 pasajes de la Biblia de los que saco esta definición para que podamos ver cómo Dios nos explica en su palabra el temor al hombre. Y luego vamos a reflexionar en cómo podemos ser libres de ese temor esclavizante. Empecemos con lo primero. El temor al hombre es escuchar a los hombres antes que a Dios. Y nuestro primer texto está en 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Por cuestión de tiempo no vamos a leer toda la porción y todo el contexto, pero el ejemplo clásico de cómo el temor al hombre consiste en escuchar a los hombres antes que a Dios, lo tenemos en la caída de Saúl, del rey Saúl. En 1 Samuel 15 vemos cómo él y su ejército debían acabar por completo, por orden de Dios, con todo lo que hubiera en la ciudad de Amalek y destruir al rey Agag. Pero ellos desobedecieron. Saúl desobedeció la orden de Dios. No destruyeron todas las cosas. Y más adelante, cuando el profeta Samuel confronta a Saúl por su desobediencia, ¿qué es lo que le dice Saúl? 1 Samuel capítulo 15 versículo 24. He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Rey de Israel, no había ningún guerrero como él, alguien a que Dios le dio un privilegio tremendo. Cayó por su temor al hombre, por su orgullo que lo llevó a escuchar la palabra de los hombres antes que la palabra de Dios. ¿Ves lo que esto nos enseña? Para Saúl fue más importante la voz del pueblo que la voz de Dios. Esa es la esencia del temor al hombre, hermanos. Saúl tuvo miedo de que las personas lo rechazaran
y quiso agradarles aunque eso implicara desobedecer a Dios. Para Saúl fue más importante el me gusta de la gente que el me gusta de Dios a su reinado. En otras palabras, Saúl puso su esperanza y su sentido de seguridad en las personas y no en el Señor soberano por encima de las personas. Y eso, mi hermano, se llama idolatría, es poner otras cosas en lugar que solamente Dios merece en nuestras vidas. Cuando Dios no es lo más valioso para nosotros, cuando ponemos nuestra seguridad y esperanza y confianza en las personas en primer lugar, estamos caminando contrario a la palabra de Dios. Y estamos siendo gobernados por las palabras de los demás. Y este aspecto del temor al hombre se evidencia de muchas formas. Por ejemplo, cuando en medio de una situación difícil acudimos a los consejos de todo el mundo antes de ir a la Biblia, antes de escuchar a Dios primero. Es una forma de temor al hombre, porque estamos actuando como si las personas supieran más que Dios, como si fueran más grandes que Dios. O cuando sentimos frustración o depresión, cuando la gente no aprueba o no aplaude a todo lo que uno dice. ¿Por qué tienes que vivir obsesionado con lo que otros digan de ti? ¿No es más importante lo que Dios diga de ti? O cuando la falta de aprobación de los demás la percibimos como si nos odiaran. O sea, hay gente, y en la iglesia hay personas así también, que si tú no le apruebas cualquier cosa, no piensan que simplemente eres neutral, piensan que tú lo odias. Debemos tener cuidado de no ser así. Debemos examinarnos primero a nosotros mismos. Debemos tener cuidado de no ser esclavos del temor al hombre. Cuando la falta de aprobación de los demás la percibimos como si nos odiaran, algo está mal en nosotros. Estamos siendo hipersensibles. Y una persona que ha crucificado sus deseos y pasiones no es hipersensible. Es lo que otros puedan opinar. Hermanos, podemos dar muchos ejemplos, pero el punto es claro. Esta idolatría, este temor al hombre consiste en escuchar a los hombres antes que a Dios. Pero ahora vemos también que consiste en confiar en los hombres antes que en Dios. Ese es el segundo punto de la definición. Temor al hombre consiste en confiar en los hombres antes que en Dios. Y el texto que te invito a ver es Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Un poco de contexto. En la época de Jeremías, Babilonia tenía sus ojos puestos sobre el reino de Judá para capturarlo. El pueblo enfrentaba la destrucción inminente, producto del juicio de Dios por su pecado. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace el pueblo de Judá? Deciden buscar ayuda de otras naciones y confiar en el poder de otras naciones antes de volverse a Dios, arrepentirse y depender del Señor. En vez de volverse a Dios, se volvieron hacia el hombre. Para el pueblo de Judá, las otras naciones eran más grandes que Dios y podían salvarlo mejor que Dios. Y es en este contexto que Dios les habla a la nación por medio de Jeremías, les habla de la maldición de poner su confianza en el hombre. Les habla del fruto de ese pecado, que es la destrucción de vivir como en un desierto salado, sin satisfacción y condenado a la destrucción por no confiar en Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace del Señor, y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Wow. El fruto del pecado siempre es venenoso, siempre es amargo, siempre es algo que es peor de lo que tú esperabas. Y aquí Dios nos está diciendo cuál es el fruto del pecado, del temor al hombre. Y es pensando en esto que quiero preguntarte: ¿estás seguro de que no estás poniendo tu confianza para vivir seguro y feliz en otra persona en primer lugar? Solo piensa por un momento en lo común que es esto hoy en día en nuestra cultura. ¿Cuántas relaciones abusivas se mantienen porque el abusado cree que necesita de la otra persona para ser feliz y ser amado?
¿Cuántas veces no pensamos en que si más personas nos amaran, más felices seguiríamos en verdad? ¿O cuántas personas no ponen su esperanza para el futuro en políticos y gobernantes en vez de ponerla en Dios? Y para la iglesia es una tentación muy grande, pues nosotros vemos ideologías que se levantan contra la palabra de Dios y entonces ponemos nuestra confianza en el enemigo de nuestro enemigo. Y a veces olvidamos que el enemigo de nuestro enemigo también es un pecador que no puede salvarnos y que no puede acabar por completo con la maldad que hay en este mundo, y que nuestra esperanza está en el reino de Dios, en Cristo, en que Él venga y restaure todas las cosas. Hermanos, todas estas actitudes también son formas de temor al hombre. Y nosotros podemos ver que esta confianza en los hombres es idolatría, por lo que el Señor sigue diciendo en el siguiente versículo, al hablar de las bendiciones de confiar en Él. Ya habló de las maldiciones de confiar en el hombre, ahora habla de las bendiciones de confiar en Él. Y presta atención, Dios contrasta la confianza en el hombre con la confianza en Él. Es maldito el que confía en el hombre porque le espera destrucción, pero bendito el que confía en el Señor porque no temerá nada más. Jeremías dice que será como árbol que no teme al calor, ni se angustiará en la sequía, ni dejará de dar fruto. Alguien que teme al Señor es como un árbol que en medio de cualquier circunstancia sigue dando fruto, sigue firme, sigue arraigado. Puede venir lo que venga, pero cuando tú temes a Dios, tú no le temes a nada más. Eres libre en verdad. Jeremías capítulo 17 versículo 7 dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza en el Señor será como árbol plantado junto al agua, como el hombre del Salmo 1 que leímos hace un momento. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Qué promesa tan hermosa, hermanos. Hoy en día la gente está obsesionada con la buena vida, con cómo ser felices, con cómo realmente vivir con propósito. Esta es la respuesta. Teme a Dios en primer lugar. Pon tu confianza en Él, atesóralo a Él. Qué promesa tan gloriosa para quienes ponen primero su confianza en Dios y no en algo más, y no en los hombres. Solo Dios puede prometer y cumplir en nosotros algo como esto. Entonces, en resumen, hermanos, el temor al hombre es escuchar a los hombres antes que a Dios y confiar en los hombres antes que en Dios. Allí hay maldición, pero en el temor a Dios, en la confianza en Él, hay bendición, hermanos. Ahora bien, hay otro texto más para considerar a continuación, y lo tenemos en Juan 5. Juan capítulo 5, y nos enseña que el temor al hombre consiste también en buscar la gloria de los hombres, la que proviene de ellos, antes que la gloria de Dios. Temor al hombre es buscar la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Y en este punto, hermanos, creo que es bueno reflexionar y dar unos pasos atrás y pensar por un momento en cómo fue que el temor al hombre entró a la humanidad. La respuesta está en la caída. Está en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva dejaron de darle el primer lugar a Dios. Cuando nosotros dejamos de darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, es fácil que ese lugar lo empiecen a ocupar otras personas. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a la Biblia fuimos hechos para ser adoradores, fuimos hechos para reflejar a Dios y vivir para Dios. Al mismo tiempo, Dios nos hizo de tal forma que sentimos alegría cuando somos aprobados por alguien más. Eso no es malo en sí mismo, porque fuimos hechos para agradar a Dios y gozarnos en que Él nos diga siervo fiel. Pero nuestro pecado ha distorsionado todo esto, ha distorsionado la forma en que Dios nos hizo. Entonces, apartados de Dios, sentimos que necesitamos justificar nuestra existencia de alguna manera. Tenemos un fuerte vacío de seguridad personal y falta de propósito en el mundo, para lo cual la aprobación social termina siendo un sustituto. Lo que tú miras en las redes sociales, lo que tú miras en el mundo, y lo que muchas veces vemos en la iglesia. Por eso buscamos manipular a otros y vivimos haciendo cálculos constantes dependiendo de lo que otros pueden decir o reaccionar a lo que nosotros decimos o hacemos. ¿Y cuál es el resultado de esto?
esto nos impide amar a la gente en verdad, porque queremos usarlas para nuestra seguridad y confianza en vez de amarlas sinceramente y exaltar a Cristo en nuestras relaciones con ellos. Escucha cómo lo explica Ed Welch. Él dice así: con respecto a otras personas, nuestro problema es que las necesitamos para nosotros más de lo que las amamos para la gloria de Dios. Es decir, paréntesis mío, para que otras personas conozcan y adoren a Dios junto a nosotros. Sigue diciendo: la tarea que Dios nos pone es necesitarlos menos y amarlos más. Wow. Dios quiere que tú necesites menos a las personas para que puedas amarlas más. Y un ejemplo claro de esto lo tenemos en Juan capítulo 5. Allí el Señor Jesús nos explica por qué los fariseos no creían en Él. Y aquí podemos ver que el buscar la gloria que otros puedan darnos es contrario a la fe verdadera, que se humilla ante Dios y que busca la gloria de Dios. Escucha lo que dice Jesús, Juan capítulo 5, versículo 44. Hablando a los fariseos les dice: ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Este texto, hermanos, nos ayuda a entender por qué hay tanto cristianismo superficial. Personas que dicen ser cristianas pero no exhiben el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos creer en verdad en Jesús y crecer en comunión con Él si vivimos buscando nuestra propia gloria en redes sociales, en el trabajo, en la familia, en el mundo, en la iglesia, y la buscamos para sentirnos validados y seguros? Los fariseos necesitaban a otras personas para su propia gloria, para tratar de saciar su sed de seguridad personal. Ellos hacían eso en vez de amar a las personas. Es decir, en vez de buscar primero la gloria de Dios, reconociendo a Cristo y compartiendo su palabra. Ellos se preocupaban por el qué dirán y por eso rechazaron a Cristo. Ellos se sintieron expuestos ante los demás en su falsa santidad real. La santidad de Jesús mostraba que la santidad de ellos era falsa y se sintieron expuestos, así que quisieron condenar a Cristo en vez de recibir su palabra. Ellos querían mantener su lugar privilegiado ante los ojos de los demás y ante Roma, poniendo su confianza en los hombres, y por eso no pudieron confiar en el Salvador. Yo creo que el caso de ellos es particularmente instructivo para nosotros, porque ellos conocían todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Ellos conocían la historia de Saúl, ellos también sabían lo que ocurrió en tiempos de Jeremías, ellos sabían lo que dice Proverbios 29, 25. Ellos sabían mejor que tú y que yo lo que la Escritura dice sobre el temor al hombre. Y esto nos recuerda algo importante, hermanos. Esto nos recuerda que es posible ser religiosos y creer que somos temerosos de Dios, cuando en realidad nos engañamos a nosotros mismos, cuando en realidad buscamos nuestra gloria, usando a las personas para sentirnos seguros en vez de buscar la gloria de Dios. Y esto es esclavizante, hermanos. Es esclavizante porque no fuimos hechos para eso. Es esclavizante porque las personas son pecadores y pasajeros como nosotros, y porque la gente cambia de opinión todo el tiempo. Multitudes diciendo a Jesús cuando entraba: Hosana, Hosana, Hosana. Y días después: crucifíquenlo, crucifíquenlo. La gente cambia de opinión todo el tiempo. Y las opiniones de la gente no pueden saciar tu corazón. Hermanos, en esta serie sobre la integridad, es importante que como creyentes entendamos que si queremos vivir en integridad delante de Dios y delante de los demás, debemos huir del temor al hombre y confrontar este pecado de nosotros. La fe no puede crecer en un corazón que busca primero la gloria de los hombres en vez de la gloria de Dios. Y creo que este es uno de los problemas más grandes de la iglesia hoy en día. Cuando muchas personas en la iglesia desean fama, desean influencia, vemos tanta autopromoción en el cuerpo de Cristo, actitudes
que son claramente vanidosas y egocéntricas, hoy se han normalizado en muchos líderes e iglesias. Los miras cada rato en redes sociales. ¿Y qué pasa? Y cuando se normalizan de esta forma en gente famosa, se normaliza más aún en la iglesia, en el día a día de los hermanos. Entonces los cristianos hoy vivimos cada vez más preocupados de la autopromoción y que otros nos halaguen como buenos líderes, como buenos esposos, como personas piadosas, como buenos estudiantes. Y no está mal, no es pecado en sí mismo recibir halagos. El problema es cuando eso es lo que más nos importa. Y cuando buscamos eso antes que la gloria de Dios. Hermanos, la verdad es que 1 millón de me gusta, aplausos, palmadas en la espalda, elogios, felicitaciones, nada de eso va a saciar tu alma, porque no fuiste hecho para eso. Fuiste hecho para algo más grande. Fuiste hecho para la comunión con Dios y deleitarte en Él por siempre. En resumen, hermanos, el temor al hombre es el pecado de escuchar a los hombres antes que a Dios. Es el pecado de confiar en los hombres antes que en Dios. Y es el pecado de buscar la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Tú puedes ver lo sigiloso y lo tóxico que es el temor al hombre, las muchas facetas que puede tener. Así que ahora quiero preguntarte, ¿no quisieras ser libre de esta esclavitud? ¿No quisieras mortificar cada vez más ese pecado en tu vida y vivir en la libertad que Cristo vino a comprar para ti? Bueno, ya sabemos la solución que se nos ofrece hoy. Hoy el mundo nos dice, ignora lo que otros digan de ti y recuerda que tú ya vales mucho. Tienes que creer en ti mismo, reconocer tu propio valor y aprender a quererte por lo que ya eres. Tienes que ruir, como dice este gurú de autoayuda, Daniel Aviv. Excepto que sabemos en lo profundo de nosotros que esa no es la solución. La solución no es quitar a otras personas del centro y ponernos a nosotros allí. La solución es poner a Dios allí. Pues ponerte en el centro y vivir de esta forma egocéntrica también es idolatría, es ponerte a ti en el primer lugar. Eso no te va a llenar. Nosotros no fuimos hechos, hermanos, para mirar nuestro ombligo. Fuimos hechos para mirar la gloria de Dios y vivir enfocado en Él, que esa sea nuestra meta, que ese sea nuestro norte. Hermanos, a pesar de nuestro valor por ser hechos a la imagen de Dios, en lo más profundo del corazón del ser humano y a veces en el primer plano en los momentos de lucidez, nosotros sabemos que somos inconsistentes, sabemos que somos pequeños y sabemos que no podemos confiar plenamente en nosotros. Y por eso es tan fácil caer en el temor al hombre. Y por eso necesitamos tener nuestra seguridad en Dios y no en nosotros. Y al mismo tiempo, en los cristianos pasa algo muy importante para los creyentes. Para nosotros como creyentes, no es una opción dejar de interesarnos en lo que otros piensen de nosotros. Escucha bien de nuevo. No es una opción dejar de interesarnos en agradarle a los demás. Yo sé que esto parece contradictorio, ¿no es cierto? Dijimos hace un momento que no debemos vivir para agradar a la gente, pero ahora estamos hablando de que no podemos desentendernos por completo de eso. Parece contradictorio, pero Pablo mismo, quien dijo que no podía ser siervo de Cristo si buscaba agradar a la gente, lo leímos hace un momento, él dice lo siguiente en 1 Corintios 10:33. Él dice que buscaba agradar a todas las personas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está contradiciendo Pablo? ¿Tiene una bipolaridad apostólica o algo así? Que en una parte dice que no busca agradar a nadie y en otra parte dice que sí busca agradar a la gente. Y escucha con atención el contexto en el que Pablo dice que busca agradar a todos. Por favor, acompáñenme con su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera Corintios 10, 31, Pablo dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivos de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Está interesante eso.
Yo te animo a meditar más en este texto en casa, pero ahora quiero que prestes atención a la meta de Pablo al buscar agradar a los demás. Mira este contraste. El temor al hombre se trata de agradar a otros para nuestro propio beneficio, usando a las personas en vez de amarlas. Esta forma de buscar agradar a otros nos impide ser siervos de Cristo, porque nos ponemos a nosotros y a otros en primer lugar antes que a Dios. Por otro lado, mira el ejemplo de Pablo. El temor a Dios nos lleva a buscar agradar a todos en todo, en la medida de lo posible, y sin renunciar a nuestras convicciones o nuestra personalidad, pero no para nuestro propio beneficio, sino para el beneficio de ellos. Es buscar agradarles para que seamos de testimonio a sus vidas y le ayudemos a conocer y crecer en el Evangelio. Esto es amar a las personas en vez de utilizarlas. Esto es vivir para la gloria de Dios. En otras palabras, no es que vamos a andar ahora por la vida sin que nos importe qué piensen otros, sino que ahora debemos valorar primero lo que Dios dice y dejando que su Evangelio nos lleve a servir a los demás. En otras palabras, nosotros debemos quitar en nuestras vidas todo obstáculo para que otros conozcan a Dios y lo adoren. Entonces, si la solución no es ponernos a nosotros en el centro, porque eso es otra forma de idolatría, ni tampoco es desentendernos de los demás, porque somos llamados a ser personas agradables a los demás para poder predicarles el Evangelio y compartir el mensaje de las buenas nuevas con ellos, ¿cómo es que entonces podemos vencer el temor al hombre? ¿Cómo lo podemos vencer? La misma forma en que la Biblia nos muestra de qué se trata el temor al hombre, nos ayuda a entender cómo vencerlo en nuestras vidas. Fíjate, el temor al hombre es escuchar a los hombres antes que a Dios. Entonces necesitamos priorizar la voz de Dios por encima de la voz de los hombres. El temor al hombre es confiar en los hombres antes que en Dios. Entonces necesitamos buscar crecer en nuestra confianza en Dios. El temor al hombre es buscar la gloria de los hombres antes que la gloria de Dios. Entonces necesitamos ser intencionales en buscar contemplar la gloria de Dios como se nos revela en Cristo, para que estemos satisfechos en Él, hermanos. En otras palabras, la clave para que el temor a los hombres sea extinguido en nosotros es crecer en nuestro temor a Dios. Es buscar ver a Dios tan grande como realmente es, para que sí veamos a las personas y a nosotros como realmente somos, pequeños, necesitados de gracia. Necesitamos humillarnos ante Dios para empezar a ver lo grande que es Él y ser libre del temor a los hombres. Dios lo explica de esta forma al pueblo de Israel. En Isaías capítulo 51 versículo 12 le dice: Yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al Hijo del hombre que como hierba es tratado? Y Isaías 51, 12 dice así: ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal? En otras palabras, ¿quién te crees que eres para temer al hombre? Fíjate, Dios nos enseña que el temor al hombre es producto del orgullo humano. ¿No te parece extraño? Uno más bien pensaría que las personas que temen a los hombres son personas muy humildes, ¿no? Pero Dios dice lo opuesto. El temor al hombre es actuar como si nuestra visión distorsionada sobre las personas fuese más verdadera y confiable que la visión que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Por eso necesitamos arrepentirnos y renunciar a nuestro orgullo. La clave para vencer el temor al hombre es temer más a Dios. Y hacemos esto cuando conocemos a Dios como nuestro Dios y como nuestra salvación. Y es con esto que quiero terminar, hermanos. Hace un momento hablamos del mal ejemplo de Saúl, quien escuchó a los hombres antes que a Dios. Y ahora quiero invitarte a considerar cómo David confiaba en Dios y por qué podía confiar así. Salmo 27, ¿puedes acompañarme? Salmo 27, versículo 1.
Salmo 27, versículo 1 dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello yo seré confiado. Fíjate qué contraste, ¿no? Para empezar, a David, a diferencia de nosotros, o sea, a veces nos preocupa que la gente hable mal de nosotros. David tenía la amenaza que la gente pudiera matarlo. O sea, era un rechazo mucho más grande que muchos de nosotros, a que podemos estar expuestos en nuestro día a día. Y fíjate que David era libre del temor al hombre, porque conocía en intimidad a Dios. Lo conocía como su salvador, como su refugio. Y como escuché decir a un pastor, fíjate que David no dice el Señor es luz y fortaleza y salvación, no. David dice el Señor es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Porque una cosa es ver a Dios como todo eso, en lo abstracto, pero otra cosa es verlo en lo personal. Es recibir esta salvación, es deleitarme en Él. Hermanos, hay una diferencia abismal entre simplemente escuchar de Dios y conocer a Dios. En conocer a Dios de esta forma, no solo como el Rey poderoso y soberano, sino también como cercano y amante de nosotros, es lo que hace la diferencia. Pues como dice Romanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay más, hermanos. La buena noticia del Evangelio es que nosotros hoy tenemos una revelación del amor de Dios, de su grandeza, de su soberanía, de su poder para salvar. Tenemos una revelación de todo eso mucho más grande que la que David conoció. Nosotros tenemos la cruz de Cristo. Nosotros conocemos la historia completa. Y allí Dios nos muestra su soberanía, su justicia y su amor como en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Conocer a Dios como nuestra luz y salvación nos hace humildes entonces para abandonar nuestra visión egocéntrica de las cosas, porque no merecemos amor, y que haya enviado a su Hijo para redimirnos. No merecemos nada de eso, y eso debería hacernos humildes, hermanos. Debería llevarnos a confiar en Dios, a gozarnos en Él. Conocer a Dios como nuestra luz y salvación nos lleva a dejar de temer a la gente, porque los aplausos que no tenemos de las demás personas no los necesitamos para estar satisfechos en Dios. Dios mismo nos ha perdonado en Cristo si hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador. Conocer a Dios como nuestra luz y salvación nos enseña que en Jesús hemos sido declarados justos y adoptados por el Padre. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El Dios del universo me declara justo. ¡Qué maravilloso! Y Romanos capítulo 8, versículo 15 dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Dios nos ha adoptado. Y 1 Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad qué gran amor nos ha dado Dios, que nos ha hecho su Hijo, y eso somos. Dios nos justifica, Él nos adopta. Eso significa, hermanos, que tenemos su me gusta por gracia. Y cuando tenemos el me gusta de Dios, ya no importa el me gusta de la gente. No es lo que debería importarnos más, no es lo que debería gobernarnos, no es lo que debería obsesionarnos. Conocer a Dios como nuestra luz y salvación también nos lleva a ver que las cosas malas que otros puedan hacernos no pueden frustrar el plan de Dios, sino que más bien son usadas por Él para nuestro bien y para hacer avanzar ese plan, porque Dios está a nuestro favor. En Romanos 8:28 lo dice muy claramente, hermanos, y ustedes ya lo saben: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, incluso las cosas y las mentiras que otros puedan decir contra nosotros. Hermanos, cuando conocemos a Dios como nuestra luz y salvación, entonces podemos vivir con valentía. Estamos seguros en Dios. Si eres creyente, Dios te llama a perseverar
de buscar conocerlo más y más, confiar en Él más y más. Y si no has creído el Evangelio, hoy es el día para que lo hagas. Hoy es el día para que abandones toda idolatría y escuches su voz y confíes en Cristo como tu Salvador y como tu Señor, y empieza a vivir para su gloria, empieza a vivir para conocerlo y para darlo a conocer. Recuerda el primer versículo que leímos, Proverbios 29-25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Pensemos en el temor al hombre cuando confiamos verdaderamente en Dios, pero cuando tememos a Dios, no tememos a nada más, ni siquiera hablar en público. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por cómo tú confrontas, Señor, nuestros corazones y nos llamas a confiar más en ti. Obra en nuestras vidas, Señor, y que podamos conducirnos con más integridad, dependiendo de ti, amándote, escuchando tu voz antes que la voz del mundo, Señor. Perdónanos, Señor, y avívanos, Señor, para que disfrutemos de la seguridad que tenemos en ti, que este mundo ni nadie más puede darnos. Te alabamos, Señor, porque conociendo nuestros pecados, Señor, nos has amado y has entregado a tu Hijo para que hoy podamos caminar junto a ti y estar seguros en ti. A ti sea siempre la gloria en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.